En el vídeo de hoy hemos querido comenzar ya con otra nueva incubadora. Una incubadora que hemos comprado, es de pequeña capacidad y a la cual queremos dedicarles la siguiente semana. Cogeremos esta incubadora que os voy a presentar ahora a continuación. La abriremos, os la presentaremos, sacaremos una primera impresión y durante las próximas semanas pues miraremos qué temperatura y humedad relativa nos trae de fábrica. Miraremos también los componentes, su ubicación, intentaremos hacer alguna que otra incubación para tener más datos y por supuesto veremos su funcionamiento, sobre todo de su termostato, para ver si necesitamos modificar algo por cualquier motivo, ¿no? Y lo más importante, que después que hayamos hecho todo eso, haremos un vídeo con las ventajas y los inconvenientes que hemos encontrado durante todo este proceso en este modelo de incubadora. Vamos a verla, vamos a conocerla ya desde un principio y, como siempre, vamos a intentar sacarle el mayor rendimiento posible a esta incubadora. Bien, primer plano para la caja, primer plano para nuestra incubadora y vamos allá. La verdad es que nosotros pues la hemos estado viendo con antelación, hemos estado echándole un vistazo y aquí tenéis pues el prospecto, ¿no? Son los colores que había. Es una incubadora que tiene pinta de ser para niños, igual que la del pollito que nos ocupó semanas atrás, pero no te dejes engañar porque es una incubadora que, aunque la forma vaya encaminado, como veis, con un corazón y forma de muñequito y demás, los resultados no tienen por qué verse alterados, ni mucho menos. El cable de tensión, aquí hay un botecito para añadirle el agua. Voy a ponerlo con mucho cuidado porque hoy hace mucho viento y pueden salir la mitad de las cosas pues volando. Aquí está la tapa y ahora cogeré y os pondré, aquí está la incubadora. Esta es la incubadora a la cual vamos a dedicarle una semana aquí en nuestro canal, ¿vale? Como ya te digo, durante todo este periodo de tiempo pues veremos la temperatura y la humedad relativa que trae de casa, veremos los componentes y su ubicación, veremos todo lo que podamos sobre ella, haremos alguna que otra incubación, las que podamos, y ya después sacaremos conclusiones. Tiene una capacidad de 9 huevos, como podéis comprobar, 9 huevos los espacios que tiene en la bandeja, y ya después, más adelante, pues iremos dando más detalles de cómo añadirle el agua y todo lo demás. Aquí tenéis el termostato, es un termostato muy simple que, aunque la forma sea de corazón, evidentemente es un termostato muy utilizado en incubadoras comerciales, muy simple, donde normalmente ajustando la máxima y la mínima ya vamos más que listos para empezar a incubar. Esta incubadora, aunque este modelo sea así, también con forma como de pollito, con las orejitas y demás, evidentemente el sistema de incubación que utiliza es como el sistema de cualquier otra incubadora que podamos llamar más seria, entre comillas. Porque, por ejemplo, la anterior que vimos con forma de pollito amarilla y llamativa, eso sí, llamativa sí que era, ya no por la capacidad, sino por el tamaño que tenía, la altura y la forma de pollito, después resulta que era para tan solo 6 huevos. Pero, como pudisteis ver en el vídeo o la serie de vídeos que dedicamos, nos dio muy buenos resultados en esa incubación única que le hicimos. Pues nada, aquí tenéis esta incubadora que nos va a ocupar durante varias semanas. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es medir de casa los parámetros que trae para el tema de incubación, y a partir de ahí pues empezar a sacar conclusiones de si podemos empezar a incubar tal cual nos viene de fábrica o no. Por eso tenemos que dedicarle un tiempo, ¿no? Como siempre comentamos, hay que coger la incubadora y hacer pues esto tan fácil que estamos haciendo, ¿no? El meter en el interior un medidor de temperatura y humedad y dejarlos estar ahí, dejarlos estar, que se estabilice todo en el interior y que podamos sacar conclusiones de si esta incubadora que hemos comprado
pues en el lugar que hemos buscado para dejarla en las incubaciones, tal como nos llega de fábrica, cumple los parámetros para tener buenos resultados. Porque muchas personas piensan que el hecho de ser una incubadora comercial, algo que hemos comprado, pues ya viene todo preparado para que tengamos buenos resultados sin más. Y lo decimos en cada incubadora que analizamos y lo seguiremos diciendo en las incubadoras que nos queden en un futuro, que el hecho de ser comprada y venir de fábrica no quiere decir que en el lugar donde tú vives los parámetros se van a comportar como en el lugar donde, por ejemplo, hicieran las comprobaciones los técnicos a la hora de la fabricación y demás. ¿Por qué? Porque cada zona es diferente, en cada lugar tenemos una climatología diferente y que eso, incluso hablando del mismo pueblo en diferentes hogares, también puede cambiar. Porque a lo mejor no es lo mismo vivir en un piso, en una parte alta donde la temperatura suele pegar más fuerte, que tener, por ejemplo, un sótano en una casa que es ahí donde la tengamos y evidentemente el ambiente será más fresquito y te pueden cambiar los parámetros, la temperatura, pero sobre todo la humedad. Si hablamos de temperatura, pues fijaros que esta viene programada a 38 grados. Ahora haremos un zoom al termohigrómetro para que veáis qué valores está marcando. Pues en lo de la temperatura, supuestamente el termostato, la coloquemos donde la coloquemos, pues va a mantener la temperatura en el margen que traiga programado de fábrica. Quizás sea en el tema de la humedad relativa donde más problemilla nos pueda dar. ¿Por qué? Porque la humedad relativa, créeme, en el mismo sitio, dependiendo de la estación, dependiendo del día, dependiendo de la noche, va a variar. No es lo mismo vivir en altitud que vivir a nivel del mar, que vivir en la costa, que vivir en el interior. Por eso es importante hacer estas comprobaciones. No solo cuando estemos hablando de incubadoras caseras, que es a lo que mayormente nos dedicamos. También cuando hablemos de incubadoras comerciales, incubadoras compradas. Que se te quite de la cabeza que por decir que es comprada ya no hay que hacer nada más. Simplemente añadir agua en el habitáculo que trae para ello, meter los huevos y se acabó. Si da la casualidad de que todo viene bien, pues perfecto. Pero si no, tenemos que retocar hasta conseguir los parámetros ideales de incubación. Nosotros ya hemos hecho alguna que otra comprobación con esta incubadora, hemos estado ahí mirándola con tranquilidad y ahora cuando nos hemos puesto a hacer el vídeo, pues nos hemos encontrado ya pues que los parámetros que trae de fábrica tal cual, pues nos podrían dar buenos resultados. ¿Por qué? Porque fijaros, la humedad está en un 63% y la temperatura está en 38,1. Está muy bien para empezar a incubar tal cual trae estos parámetros de fábrica y en este sitio que le hemos buscado, ¿vale? La humedad seguirá subiendo un poquito más, pero aceptable, y la temperatura está entre los 38,1, 38,2 aproximadamente, por ahí anda la cosa. Fijaros aquí, hemos cortado plano simplemente para darle la vuelta a la tapa para que veáis la forma de pollito con los ojitos, con el pico y las dos orejitas y por supuesto con, fijaros, la forma de corazón que tiene el termostato, ¿no? Lo que quiero deciros con eso es que es una incubadora llamativa que parece que es para atraer la atención de los niños, ¿no? Pero que lejos de la apariencia, fijaros los parámetros que trae perfectos para realizar una incubación. No te dejes engañar ni mucho menos por el aspecto, de capacidad está bastante bien y hemos estado echándole un vistazo al interior en cuanto la recibimos y demás. No te preocupes que el vídeo de hoy trataba simplemente para ver pues qué temperatura y humedad relativa traía, tal cual, y ya más adelante pues seguiremos haciendo pues todo lo que hacemos con otras incubadoras que ya habéis visto aquí en nuestro canal y seguiremos haciendo. La probaremos, la desmontaremos para ver los componentes que trae y su ubicación. Una vez que hayamos hecho todo eso, haremos alguna que otra incubación de huevos, los que podamos conseguir. Y cuando ya tengamos toda esa información sobre la mesa,
pues entonces haremos un vídeo al final de los vídeos que dediquemos a esta pequeña incubadora de las ventajas y los inconvenientes que hemos encontrado durante todas las semanas de tiempo que le hemos dedicado, ¿no? Para que tú tengas la máxima información posible y si cuando lo veas todo te interesa, pues ahí tienes una opción o no, ¿vale? De eso es de lo que se trata. De todas formas, no te preocupes, que ya traeremos esas cosas más adelante. Ahora mismo estamos con una temperatura bestial aquí en nuestra zona. Estamos grabando este vídeo, estamos en pleno verano y estamos teniendo una ola de calor que durante las horas centrales del día estamos muy cerquita de los 50 grados de temperatura. Sí, sí, ahí no me he equivocado para nada. Cerca de los 50 grados de temperatura. Llevamos una semana y pico, ya antes tuvimos otra ola de calor y posiblemente la semana que viene pues las temperaturas no bajen de los 40 grados centígrados. Lo que quiere decir que lo tendremos complicadísimo para hacer incubaciones y demás porque hay que buscar un sitio donde evidentemente la temperatura no sea superior a los 38 grados, que es la máxima a la que está programada. En la humedad relativa, fijaros cómo sube de nuevo. Le he quitado la tapa para girarla y poner de nuevo bien los cables del termohigrómetro y ya está casi en 60% la humedad relativa y la temperatura está en 38,2. Recupera los parámetros rapidísimo porque no sé qué temperatura tenemos ahora cuando estamos grabando este vídeo, pero tendremos que estar en torno a los 34-35 grados ya. Y eso que es por la mañana, media mañana, y ya va el termómetro para arriba rápidamente. Aquí está nuestra incubadora, vista de cerca, no quiero que os perdáis detalle, con el termostato, que prácticamente es el mismo modelo en todas las incubadoras de este pequeño tamaño. Se maneja igual y que ya digo que es el mismo, aunque veáis que la presentación en esta sea con forma de corazón, en otro sea rectangular, pero que prácticamente es el mismo termostato. Un termostato que, imaginaros, saldrá súper económico, lo que hace que este tipo de incubadoras se puedan vender lo más barata posible. Estas incubadoras, no recuerdo ahora mismo exactamente esta en cuánto estuvo, lo tendría que mirar en la factura de compra, pero incubadoras como estas, más pequeñitas, de la misma capacidad y eso, pueden estar ya en torno a 10 euros, ¿no? Dependiendo de dónde miremos, 10, 12, 15 euros aproximadamente, ese suele ser el precio de este tipo de incubadoras. Como podéis ver, pues la parte de arriba se quita, aquí tiene un orificio para la renovación del aire interior y en la parte de abajo pues tiene otro agujero, ¿veis? Aquí tiene uno y aquí tiene otro, ahora veremos para qué. Por ahí entra también aire, tenemos la renovación completa y aquí pues la toma en nuestro caso para 220 voltios. La parte de la bandeja de huevos pues viene con dos pequeños tornillos que vamos a quitar ahora en un momento y por uno de estos orificios trae la sonda, ¿vale? En estos casos, en estas incubadoras, hay que tener en cuenta el de no moverla como queramos, porque esta pequeña modificación, haberla subido aproximadamente 1 centímetro, ya te va a modificar los parámetros de incubación. Créeme que esto es así. Por eso lo mejor es dejarla en la misma posición en la cual hagamos nuestras mediciones de temperatura y humedad. Y no la sellamos aquí porque evidentemente más de una vez podremos tener que quitar la tapa y entonces no vamos a ponerla fija. Pero simplemente con saber a qué medida está, pues procurar que siempre esté a la misma, ¿vale? Vamos a quitar la tapa y vamos a ir viendo poco a poco el interior. Dos pequeños tornillitos que agarraban la tapa de los huevos a la parte de abajo de punta de estrella y ahora pues con mucho cuidado quitamos lo que es este compartimento. ¿Veis? Aquí tiene una rejilla a modo de separación una vez que quitamos la bandeja de huevos, que nos puede servir como nacedora, y si quitamos esta parte también que viene incrustada en el mismo sitio por donde estaba atornillada, ahora pues ya vemos todo el despliegue en el interior. Fijaros qué simple, que no tiene mayor historia y que evidentemente al ser tan pequeña
pues el reparto del aire caliente pues es mucho más fácil. Ampliamos la imagen y esto que estáis viendo así desde la parte de atrás es el pequeño termostato, la placa electrónica, el circuito electrónico que no tiene mayor historia y que evidentemente no nos vamos a poner aquí a explicar una clase de electrónica. Nosotros al principio, hace ya muchos años, cuando era muy complicado encontrar termostatos en el mercado, tampoco había tantos modelos diferentes, pero era muy complicado el conseguir termostatos porque no había las páginas que hay ahora de venta de tantas cosas, ni en los bazares, pues era tan complicado que si había, yo recuerdo que aquí en mi pueblo había una persona que fabricaba incubadoras y que las vendía, y bueno, cualquiera le sacaba dónde compraba esa persona los termostatos. Imposible, si alguien lo sabía es que encima ni lo decía. Pues como veis, este pequeño termostato es muy utilizado en incubadoras pequeñas por su bajo costo, lo que hace que estas incubadoras de plástico puedan abaratar costes y sean más atractivas a los que estén interesados en comprarlas. Y justo en el centro, quitamos el cable de la sonda para que no moleste, bueno, también se puede decir que molesta poco, ¿no? Pero bueno, para que ahí tengáis en primer plano, pues aquí tenemos el pequeñito ventilador, tampoco se necesita mucho porque es una incubadora muy pequeña y aparte ya veis que está centradísimo en la base de la incubadora, lo cual hace que el reparto sea mucho mejor. Y esta parte metálica que asoma por aquí, por los dos laterales, y que aquí incluso se ve un poquito, no es otra cosa que la fuente de calor. Ahora la giraré al contrario y podremos ver la resistencia. Una fuente de calor que será de unos 15 vatios aproximadamente, 15-20 vatios, porque tampoco necesitamos tanta potencia para calentar una incubadora tan pequeñita. Le voy a dar la vuelta y vamos a ver si se ve desde aquí mejor pues la resistencia, ¿no? Incluso inclinándola un poquito, vamos a ampliar un poco la imagen. Ahí está, ¿veis? Esta es la resistencia, ¿veis? La resistencia con esta parte metálica que la sujeta, ¿veis? En los dos laterales, justo debajo del ventilador. ¿Veis ahí? Ahí se ve bien, a ver si se enfoca. Correcto, pues es la pequeña fuente de calor que tiene y el pequeño ventilador, ¿vale? Ya después, si nos ponemos a mirar, pues tenemos por aquí la toma de la corriente, los 220 voltios, ¿vale? Que es en nuestro caso la temperatura que tenemos en nuestras casas. Y ahora lo que te voy a mostrar es el compartimento del agua. Es ahí donde vienen los mayores problemas de este tipo de incubadoras, de estas incubadoras pequeñitas. Aquí tenéis, fijaros, ocupa la mitad del círculo todo este compartimento que es para el agua. ¿Qué ocurre? Que no tiene ninguna separación, no los tiene divididos ni nada por el estilo. Y llenándolo, supuestamente, tenemos que tener en torno al 60% de humedad relativa para las incubaciones. Y el problema viene porque, dependiendo del sitio donde estemos, unos tendréis el 60%, estaréis de enhorabuena y tendréis la humedad relativa controlada, pero en otros lugares será demasiado y en otros sitios puede que sea demasiado poco. Así que es ahí donde entran la mayor parte de los problemas con este tipo de incubadoras, que no quiere decir que sea un problema de fábrica ni nada por el estilo, no, es que es imposible saber a dónde van a ir a parar este modelo de incubadoras una vez que salen al mercado. Lo mismo pueden ir a una zona baja que cerca de la costa que en alta montaña, y evidentemente ahí la humedad no se comporta de la misma manera. Por eso quizás es donde esté el problema de este tipo de incubadoras. Ya hablaremos después en las ventajas y los inconvenientes. Pero lo que te quiero decir es que, fijaros, trae dos agujeritos en los dos extremos para recargar agua por aquí con un bote de boquilla larga, y es ahí donde tenemos que hacer las mediciones de humedad relativa. A mí me gustaría personalmente que tuviera más humedad de la cuenta, porque así después, haciendo separaciones en los compartimentos, podremos llenar uno, dos o los que pudiéramos para tener la humedad relativa. Pero si tenemos con esto
demasiado poca humedad relativa con todo esto lleno, pues ya tendríamos que tomar otras medidas, como por ejemplo poner otros pequeños compartimentos en el interior, que ya después sería muy problemático llenar porque no vienen con agujeros como viene esto para llenarlos de agua, o recurrir a las pulverizaciones. Pero tampoco nos podemos pasar con las pulverizaciones, porque al estar los huevos en la parte de arriba, si pulverizamos en exceso, ¿a dónde goteará? Pues goteará a la parte de abajo y puede caer sobre el ventilador, la resistencia, o sobre la misma placa del circuito del termostato. Y ya sabéis que el agua y los componentes electrónicos no suelen hacer buenas migas. Pero en fin, este es el interior de la incubadora. Yo creo que hoy la hemos conocido un poquito más. Sabemos cómo es el interior, sabemos cómo es la distribución de los componentes y por supuesto esto nos sirve para conocer la incubadora y también como dato por si algún día nosotros queremos fabricar una incubadora que pueda ser no igual, pero por lo menos parecida, ¿no? Ahí tenemos una opción. Intentando mejorar lo de la humedad relativa, lo de la temperatura, pues en este caso tiene menos problemas. Como ventaja yo destacaría lo fácil que es de manejar el termostato que trae. Es un termostato digital decimal muy fácil de usar, como ya pudiste comprobar en el vídeo, el cual se lo dedicábamos íntegro a ver cómo se subía o bajaba la temperatura, y eso hace que para cualquier persona que no tenga muchos conocimientos de electrónica y electricidad le sea fácil modificar la temperatura según lo necesite después de hacer mediciones en el interior de la incubadora. Igualmente yo diría que es otra ventaja que la tapa sea totalmente transparente. Y digo que es otra ventaja porque por la forma de la incubadora, con las orejitas, el piquito serigrafiado por delante con los ojos y demás, parece que va más enfocado a los pequeños, ¿no? Y si va enfocado a los niños, tener una incubadora de este tipo donde podamos incubar huevos de cualquier especie y después sin tener que abrirla para nada, poder a través de la pasta, a través de esta parte transparente, ver el proceso de los nacimientos de los pollitos, tenemos que clasificarlo como algo positivo en esta incubadora. Como igualmente positivo es la capacidad que tiene, ¿no? Una capacidad que a muchos les puede resultar poco, 9 huevos, pero que para criadores que críen una raza en específico y que tengan que hacer una buena selección, puede venir bien, teniendo en cuenta el precio que puede tener esta incubadora, que para nada es caro. Como siempre, lo importante es que sabemos lo que compramos y sabemos lo que podemos esperar de este pequeño tipo de incubadoras. Son económicas, evidentemente tiene cosas negativas que ahora veremos, pero creo que le podemos sacar buen rendimiento. Ya después, si la inclinamos un poco, ¿sabéis lo que ocurre? Que como tiene el ventilador y la resistencia justo debajo en la base de la incubadora, aquí en esta pequeña base, pues el reparto del aire caliente es bastante uniforme, lo que hace que la temperatura sea pues prácticamente lo mismo, la misma en toda la bandeja de huevos. Es algo que tiene a su favor, que la colocación central de ventilador y resistencia hace que el reparto, que la temperatura sea fácil conseguirla en toda la bandeja de huevos. Y vamos ahora con algunas cosas negativas que hemos visto y algunas pruebas también que hemos hecho detrás de la cámara. No solo lo que habéis visto en los vídeos, sino también hemos hecho numerosas pruebas para poder hablar con más detenimiento de esta incubadora en este vídeo, ¿no? La capacidad ya decimos que es bastante buena para el precio que tiene, ¿no? Que tiene 9 pequeños compartimentos para incubar 9 huevos. Ahora bien, si queremos incubar huevos pequeños, como por ejemplo de codorniz, podemos utilizar también estos pequeños espacios que tiene por estas partes para aumentar la capacidad. También podemos ponerlos más apretujados si hace falta, aunque tengamos que quitar la tapa y pasar la mano para el volteo, teniendo en cuenta que el reparto de aire es bastante bueno, con que tengamos una temperatura buena en la base, aunque pase menos aire
caliente hacia la parte de arriba porque esté casi toda ocupada por los huevos, la temperatura va a seguir siendo la misma. De lo único que tenemos que tener más cuidado es de si la ponemos llena de huevos, porque sean pequeños, hacer una medición justo en el primer comienzo de la incubación para esperar que no suba demasiado la temperatura. Hay que tener esa pequeña seguridad, porque cualquier modificación que hagamos en el interior, evidentemente puede hacer que cambien los parámetros de incubación. Hay que estar muy pendientes a eso. Ahora bien, hemos hablado el caso de que los huevos que vayamos a incubar sean pequeños. El problema viene si incubamos huevos de mayor tamaño, como por ejemplo pavos, algunas especies de patos, gansos. Entonces la capacidad ya no es la misma. ¿Por qué? He enfocado aquí en el centro, en el habitáculo que tiene aquí en el compartimento para el huevo en el centro. Y si ponemos aquí un huevo demasiado grande, pues ya tendremos problemas en los huevos de alrededor. No podremos ocupar todos los compartimentos porque estarán apretados unos contra los otros y así después tendremos problemas para colocarle la tapa. Si metemos a incubar huevos de mucho tamaño, pues el central automáticamente empujará a lo de los laterales que, digamos, forzarán su posición hacia el exterior. Y después, a la hora de poner, evidentemente, la tapa a la incubadora, pues hará, por su forma ovalada, que los huevos choquen a esta altura con la tapa. Por lo tanto, aunque sea de 9 huevos de capacidad, una vez que hablemos de incubación de huevos de mayor tamaño, tendremos que ir mirando la forma de colocar los huevos en el interior y así intentar, evidentemente, meter los máximos posibles, pero que no choquen o se puedan romper con la tapa. Nosotros hemos hecho pruebas y la mejor forma es de dejar el centro libre y poner los huevos alrededor inclinados hacia adentro. Así y todo, no podremos ocupar todos los huevos de alrededor. Tendremos que dejar algún hueco para que podamos meter bien los huevos y poder girarlos y hacer en el interior lo que tengamos que hacer según las circunstancias que se vayan dando durante la incubación. Otra cuestión con la que hay que tener mucho cuidado con este tipo de incubadoras es con la sonda. Normalmente la sonda, pues en este caso, fijaros, viene en esa posición. Siempre decimos que cualquier cambio, cualquier modificación en el interior puede modificar casi con toda seguridad, lo va a hacer, los parámetros de incubación en el interior. En este caso, vemos que la sonda puede sacarse un poquito más o meterse un poquito menos. Os recomiendo que cuando hagáis las mediciones en el interior de la incubadora, os quedéis bien claro de cómo, en qué posición está la sonda, qué longitud de cable asoma. ¿Por qué? Porque si una vez que hacéis las mediciones con la sonda en esta posición, después termina en otra posición, creedme que os puede variar la temperatura. Y cualquier cambio, por pequeño que sea, puede modificarnos esa temperatura en 1 o 2 grados y ya fijaros de lo que estamos hablando, de tener éxito o fracasar en la incubación. Y después verán las preguntas típicas de ¿por qué habremos fallado si todo lo hacemos igual? Puede que la incubadora no valga nada. En fin, lo típico cuando no obtenemos resultados de nuestra incubadora. Otro de los problemas que vemos en este tipo de incubadoras es que si antes veíamos positivo para el reparto del aire caliente que el ventilador y la resistencia estuvieran aquí en la base, al estar bien centrados, pues veíamos positivo que se podía conseguir una temperatura homogénea en toda la parte de los huevos. Cuando estamos hablando ya de la eclosión de los huevos, cuando estamos hablando de los nacimientos, hay que tener cuidado y estar atentos, no dejar mucho los pollitos en el interior, porque hay que ser conscientes de que todos los excrementos y todo lo que suelten los pollitos irá a la parte de abajo, que es donde se encuentran resistencia y ventilador. Así que lo que antes era positivo, en este caso pues se convierte en negativo. Hay que estar muy pendientes a la hora de los nacimientos de los pollitos, porque aparte de los excrementos tenemos el problema de que se nos puede disparar la humedad relativa. Y si estáis viendo lo pequeño que es el compartimento, pues un pollito aquí dentro
llegará a molestar sin duda alguna a los otros que vengan en camino. Y por supuesto, repito, lo importante es que posiblemente la humedad en el interior se dispare. Fijaros en este orificio que tiene aquí, en esta parte. Pues aquí en este extremo tiene otro orificio, ¿lo veis? Uno a cada lado. Pues aquí tiene una media luna que es un pequeño depósito del agua. Aquí es donde conseguiremos que con la evaporación pues veamos la humedad relativa que nos da esta incubadora. Ya sabéis que normalmente tenemos que tener en torno al 60% de humedad relativa. Es lo ideal para la mayoría de las aves de corral. Ya después algunas varían un poco la humedad, como las palmípedas, etcétera, 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 ¿no? El problema que nos encontramos con esto, tenemos pues un pequeño bote con cuello largo desde el cual podemos echar agua al interior. El problema es que no seremos conscientes, porque no nos deja ver la tapa y demás, qué cantidad de agua tiene en ese momento el habitáculo de nuestra incubadora. Por eso te recomiendo que la pongas sobre un platito y así la ventaja que tiene es que ante la duda echemos agua. Una vez que sobrepase el nivel, ese agua volverá a caer por los orificios que tiene. No caerá al interior porque si no iría a parar a la resistencia y al ventilador, que era lo que yo temía. Una vez que el agua sobrepasa el máximo, vuelve a caer para afuera por los agujeros. Entonces te recomiendo ponerla en un platito y cada día echarle agua hasta que el agua asome nuevamente por los agujeros. Con eso tendremos la tranquilidad de que el depósito del agua siempre tiene agua para que no se quede sin ella y podamos tener la humedad relativa, ¿no? Es un pequeño inconveniente el que no podamos ver si tiene agua, qué cantidad le queda o si se ha agotado ya por la evaporación. Y ya por último, pues quiero deciros que otro problema que nos podemos encontrar con esta incubadora es que hay que liar mucho para el tema de la limpieza, porque esta bandeja, para poder quitarla, pues tiene dos tornillos, uno a cada lado. Hay que tener mucho cuidado con la sonda de a la hora de sacarlo, no forzarla, porque con el uso podemos terminar de romperla. Y ya después quitar esta rejilla blanca que veis aquí, que ya va simplemente incrustada, y podemos acceder a la parte de abajo para su limpieza. Pero que podría traer algún tipo de clip para que no tuviéramos que estar con el destornillador cada vez que quisiéramos limpiar el interior y así acceder a la parte del ventilador y la resistencia. Pero en definitiva no la vemos mala, no te dejes engañar por la forma que tiene, así como para atraer a niños con forma de pollito, y nos puede dar buenos resultados si queremos incubar de vez en cuando poca cantidad de huevos. Bueno, no podemos decir que esté mal esta pequeña incubadora, la hemos analizado a fondo, hemos sacado nuestras conclusiones y las hemos compartido todas con vosotros. Sois vosotros los que tenéis que decidir si algún día necesitáis una incubadora, qué os parece este modelo y si queréis experimentar con él o no. La ventaja que tienen este tipo de incubadoras es su precio, que son bastante económicas, y si por cualquier motivo no eres capaz de sacarle provecho, pues siempre puedes decir que tampoco te vas a arruinar por eso, ¿no? Por hoy nada más, finalizamos esta serie de vídeos con esta incubadora de 9 huevos de capacidad. Posiblemente en un futuro la sorteemos en nuestro canal principal, casi seguro, y seguiremos comprando otros modelos para seguir mostrándolos, para seguir probándolos. Lo que tenemos en mente ahora es seguir con incubadoras medianitas, de mediana capacidad, y mirar por ahí, comprar alguna ya de más capacidad, probar incubadoras más grandes. Pero vamos a intentar hacerlo cuando vaya pasando ya el verano, cuando vayamos acercándonos al otoño y bajen estas temperaturas extremas que estamos teniendo, de 50 grados a mediodía al sol, que hace imposible la incubación. ¿Por qué? Porque los parámetros cambian radicalmente, los termostatos se vuelven locos y evidentemente son parámetros que cambian radicalmente de la noche a la mañana, con cambios muy bruscos. Si tuviera tiempo, pues a lo mejor nos atrevíamos, pero tened en cuenta que el trabajo, la familia y demás
Si salgo por la mañana al trabajo y vuelvo por la tarde, pues los cambios durante tantísimo tiempo pues serían fatídicos. Así que de momento vamos a esperar, vamos a seguir sacando vídeos, pero las pruebas vamos a dejarlas para cuando vaya refrescando. Como siempre, un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí.